grandes dentro, ¿no?, de este nuevo sector. Pero es algo que va tranquilo, ¿vale? No es algo de un one hit o especulación que puedas de repente forrarte en un día, sino que esto es un sumatorio que tú vas adquiriendo conocimientos y poco a poco pues vas siendo mejor y teniendo más capacidades dentro de este nuevo sector, como fue la web o las apps, básicamente. Incluso, o sea, por ejemplo, la Store de Meta ya mueve $2 billones en beneficios de venta de aplicaciones, ¿no?, que son videojuegos la mayoría, pero poco a poco van siendo también pues, para trabajar con ordenador y un montón de cosas. O sea, que empieza a ser ya algo parecido a cuando el móvil apareció. Metaverso, paso de ello. ¿Por qué? Porque es un concepto que está evidentemente quemado, se ha dado hostias por todos lados y además que ha fallado. O sea, que el metaverso como concepto no ha fallado, o sea, porque sí que sigue habiendo proyectos, clientes y todo, pero como palabra, fuera. Entonces, Apple aparece y dice Spatial Computing. ¿Qué quiere decir eso? Que es, yo leo el mundo real, la gafa entiende cómo es el mundo que me rodea, a nivel real, digamos, donde hay paredes, sillones, todo, y a partir de ese momento yo le voy metiendo capas virtuales que conviven perfectamente con el mundo real. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come to learn with us. Hola marketer, tenemos dos novedades potentes. Por un lado, ya hemos lanzado nuestro primer evento de 2024, Next Eco, centrado en cómo afrontar desde digital el reto de la sostenibilidad. Será la mañana del jueves 15 de febrero en Madrid y pasarán por escena marcas como Saigu Cosmetics, Timpers, Milanuncios, Sepia, entre otros bombazos que estamos por confirmar. Te dejo enlace en las notas. Y con la Marketing for E-Commerce Academy, preocupados de todo el ruido y aluvión de información que hay alrededor de la inteligencia artificial, acabamos de lanzar una bootcamp de Inteligencia Artificial para Negocios Digitales, dirigida por el crack de José Luis Calvo, que habló precisamente de este tema en uno de nuestros eventos del año pasado. Serán 4 semanas online, en directo, para salir con habilidades prácticas aplicables de inmediato sobre generación creativa de contenido digital, automatización de tareas y gestión de datos con inteligencia artificial. Por solo 500 euros y bonificable con Fundai. Te dejo enlace en las notas. El próximo 2 de febrero salen al mercado por fin las Apple Vision Pro, la apuesta de Apple en lo que podríamos recordar como la categoría de las Smart Glasses. Pero hablamos de Apple, así que en un prodigioso movimiento de marketing ha logrado superar esa categoría y crear una nueva, la de Spatial Computing o computación espacial. De este modo, ¿qué ha conseguido? Se ha alejado de conceptos algo gastados como realidad virtual o realidad mixta y pone kilómetros de por medio con la de metaverso. Apple busca alejarse de la sensación de que estas gafas son para estar en metaversos o para jugar y lo convierte en un nuevo Eureka Moment como el del iPod o el del iPhone o el del iPad. Presenta las Apple Vision Pro como el ordenador del futuro. Por eso habla de ordenador computing espacial, de espacio, no de irse al espacio. Cómpralas y no necesitarás la tablet o el ordenador o las pantallas extra o incluso el televisor. Claro, no en vano, salen a un precio aspiracional de $3.500 y solo inicialmente en Estados Unidos. Curiosamente, con este movimiento, Apple de algún modo le ha salvado la vida y ha allanado el camino a Mark Zuckerberg de Meta, que seguirá sin duda sus pasos y tratará de convertirse en el Android de la computación espacial, dejando que Apple lidere en gama alta y Meta intentará estar ganando en volumen con sus nuevas versiones de las Meta Oculus Quest. Vamos a charlar de todo esto y más con Edgar Martín Blas, CEO y cofundador de Virtual Voyagers, empresa especializada en realidad virtual. Pero antes, estrenamos patrocinador, la herramienta de atención al cliente Crisp.chat. Crisp ofrece todo lo que necesitas para aumentar tus ventas y tu productividad. Bandeja de entrada compartida para centralizar los mensajes, un chatbot basado en inteligencia artificial. Me ha flipado además la opción que tiene del co-browsing o el co-navegador, en el que el agente puede estar navegando con el usuario sin salirse del chat. Tiene una versión muy atractiva sin coste y puedes probar sus opciones avanzadas gratis durante 2 semanas. Échale un vistazo en crisp.chat. Marketing for E-Commerce, learn with us, come
with us. Come to learn with us. Edgar Martín Blas, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Es así, Martín Blas, apellido compuesto. ¿De dónde Mío. eres, Edgar? Pues bueno, yo soy de Madrid, pero realmente vivo en Toledo, aunque bueno, siempre he estado de un lado a otro, ¿no? Siempre de Toledo y Madrid, siempre, pegando un salto para allá. Vale, estaba revisando tu LinkedIn, ponía lo de director creativo de Twenty, pero es cierto que después cotillaba, era como esa fase final donde ya Twenty estaba comprado por Telefónica, no en sus momentos de máximo esplendor como de cuando estaba de red social, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste? Pues la verdad que estuvo muy bien. Fue justo en ese momento de compra, ¿no? Cuando Twenty venía de ser una red social como un poco startup, digamos, ¿no? Y de El repente... que hundiste Twenty, es que de verdad. Y nada, ahí básicamente fue, pues en ese momento, digamos, ya que justo la acaban de adquirir Telefónica y estaban creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, mantenían todavía la red social, ¿no? Porque todavía tenía buenos resultados, digamos, o sea, todavía seguía siendo bastante tope, pero es verdad que estaba ya en ese momento, digamos, de que Facebook les estaba quitando usuarios, ¿no? Entonces, hubo una transformación más como ser un departamento, digamos, de I+D de Telefónica. Y entonces, bueno, pues ahí trabajábamos en la parte de la red social, trabajamos en la parte de operadora, luego en mucho I+D, por ejemplo, que luego se utilizaba para otras cosas de Telefónica. Y la verdad que estuvo muy bien porque ahí se creó un poco en esos años, ¿no? Como de transformación, se creó lo que se llamó la Twenty Mafia, ¿no? Que era gente que luego desde Twenty montaron un montón de empresas que luego fueron por Globo y un montón de estas que luego fueron súper exitosas, ¿no? Sobre todo porque había gente muy buena, o sea, de las 300 personas, ¿no? que estaban en el equipo, pues todos eran genios, básicamente. Entonces, al final, pues uno u otro, al final siempre han terminado en cosas grandes, ¿no? En Microsoft, en Meta, por ejemplo, hay gente también. Y la verdad que estuvo muy bien, fue una experiencia muy buena, pero yo lo llamo de transición, ¿no? Porque al final yo vengo más de estar siempre en proyectos míos. Y uno de esos genios era Edgar Martín Blas, que pasada esa etapa de transición, en 2015 te lanzaste a crear Virtual Voyagers, que ya estaba enfocado en 2015 a temas de realidad virtual. Que claro, a ojos 2024 puede ser fácil imaginarlo, pero en 2015, ¿cuál era la visión para lanzar ya una empresa centrada en este tema? Pues fue un poco de imprevisto, ¿no? Porque yo estaba pues en Twenty y la verdad que está bastante bien y de repente pues adquirí el prototipo de Oculus, ¿no? Que fue aquella primera gafa. Y era curioso porque la realidad virtual llevaba muchas décadas intentando pues estar en las casas de la gente con productos muy grandes, muy caros, ¿no? Y que la experiencia no era muy buena. Pero Oculus era la primera vez que de repente decías, ostras, tengo aquí un dispositivo que me ha costado, yo sé, $200 o lo que fuera en aquel momento. Y la experiencia que acabo de tener sí que me ha llevado a otro lugar, ¿no? O sea, he estado en un lugar virtual, me lo he creído y esto sí que puede ser el inicio por fin de esa realidad virtual que habíamos vivido en películas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que es la que la habíamos visto como simplemente como un concepto futurista. Entonces, bueno, en ese momento pues empecé a estudiar bastante un poco de cómo crear contenido y me di cuenta cuando empecé a tener reuniones con amigos o con clientes que conocía de antes y tal, que todo el mundo alucinaba y decía básicamente de cuánto hay que poner de dinero para empezar a hacer contenido de esto, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, pues esto evidentemente es un negocio, porque está ya las propias marcas quieren crear contenido y no hay empresas todavía preparadas para ello, ¿no? Entonces en aquel momento éramos 4 colegas en España que estábamos trasteando con esto y ahí empezamos varias empresas a la vez porque el negocio nos venía antes de ni siquiera tener la empresa lista. Es una cosa como el mundo al revés, digamos, ¿no? Entonces, desde ese día hasta ahora, pues ha cambiado mucho, ¿no? Porque al final, inicialmente era todo más como ese efecto wow, ¿no? De, oye, qué chulo es pues mi experiencia de marketing trasladada al mundo real, o sea, al mundo virtual, y ahí había mucho negocio, se hizo mucha facturación en esa línea. Y estuvo muy bien porque también nos ayudó también a sentar un poco las bases, a hacer experimentación, sin mucho riesgo, porque todavía no eran productos finales, ¿no? Eran cosas de marketing, ¿no? Que vivían 1 mes, 2 meses y fuera, ya está, y ya morían y a la siguiente, ¿no? Pero sí que es verdad que marcó un poco lo que luego, años después, se convirtió en un sector que ahora mismo pues, ya mueve billones a nivel mundial. Vamos, es un sector brutal que además ahora con Apple, ¿no? En la ecuación, pues fíjate la que se ha liado, ¿no? Porque ya es todo lo grande dentro, ¿no? De este nuevo sector.
pero es algo que va tranquilo, ¿vale? No es algo de un one hit o especulación que puedas de repente forrarte en un día, sino que esto es un sumatorio que tú vas adquiriendo conocimientos y poco a poco pues vas siendo mejor y teniendo más capacidades dentro de este nuevo sector como fue la web o las apps, básicamente. Mola esa aclaración de va tranquilo, de ahora veremos un poco momentos así de mayor pico de atención, porque entiendo que al final el modelo de negocio es una agencia de desarrollo, pero desarrollo de experiencias en vez de hacerte una web en HTML, te hace una experiencia en un metaverso como de Decentraland o experiencias inmersivas de otro tipo, ¿no? Por visualizarlo, un ejemplo de algo que podíais hacer en esa primera etapa de nos piden campañas, campaña de 3 meses y se mueren, y algo que estáis haciendo ahora. Pues la diferencia es grande. O sea, inicialmente, por ejemplo, te podía venir Ferrari, por ejemplo, ¿no? Y decirte, que de hecho trabajamos con ellos, quiero que la gente viva la experiencia de ser copiloto como si estuviera montado en el Ferrari de Raikkonen, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te ibas allí, lo grababas en realidad virtual, luego se hacía una campaña por un montón de sitios donde la gente lo experimentaba, ¿no? Y entonces era todo como mucho llevar al usuario a lugares que en su vida estaría allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, también estuvimos en Fukushima, en la zona contaminada, entonces con el país, por ejemplo, entonces hicimos un documental de cómo estaba todo eso pues unos años después. Y era, claro, lugares que evidentemente en tu vida vas a estar ahí, entonces lo exótico de la realidad virtual en aquel momento era llevarte, ¿no? Siempre era como algo que tú jamás harías, lo haces con mi marca, ¿no? Entonces ahí se hizo mucha conceptualización muy divertida, ¿no? Porque al final, cuanto más bestia era la experiencia, más grande era el proyecto y luego el cliente más contento, ¿no? Porque al final estaba llevándole pues a su mundo, ¿no? Que podía ser el mundo del lujo, el mundo de la aventura o lugares súper diferentes como por ejemplo el desierto de Sonora, ¿no? Que estuvimos al final, terminamos ahí en un tour por medio mundo con Acciona, por ejemplo. Entonces, eso inicialmente en aquella época era así, ¿vale? Pero en el año, vamos a decir, 2018-19, ya empieza a haber un cambio hacia producto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que ya las empresas empiezan a decir, uy, que esto no solo es para marketing, sino que con esto yo puedo hacer training, puedo hacer onboarding para empresas, puedo tener producto de venta, por ejemplo, gracias a la realidad virtual, pues el hacer una experiencia mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar con Inditex, por ejemplo, ¿no? Entonces, hicimos un proyecto que es todo el onboarding de lo que tú tienes que saber de Inditex en tu primer día de trabajo, los básicos, ¿no? Entonces, imagínate una experiencia en la que en 20 minutos tú ibas al almacén, a no sé dónde, un montón de cosas, interactuabas con tus manos y aprendías todo lo básico que tú tienes que entender del grupo Inditex a nivel global. Entonces, de repente eso lo llevamos a 8 países, incluido China, y un montón de sitios donde masivamente la gente iba a los talent centers y se formaban en algo que antes a lo mejor tenían que hacer en 3 días, ¿no? Porque tenías que llevarlo que si al almacén, que si al otro lado. Entonces, empezó a aparecer el producto. Entonces, de repente, todos esos picos de marketing más efímeros se pasaron a ser proyectos de un año, que ya tenían más desarrollo, ¿no? Entonces, de repente, la facturación, de hecho, nuestra se duplicó y se triplicó en casi en años, ¿no? En aquel momento. Y entonces dijimos, vale, bien, pues vamos a hacer una cosa, que en vez de ser una empresa simplemente de servicio bajo briefing, lo que vamos a hacer es empezar a ser una empresa de I+D, o sea, que sabemos un montón de tecnologías de estas que están saliendo, tanto realidad virtual como aumentada, como realidad mixta, y lo que hacemos es, cuando vamos hablando con marcas, unas pueden ir más enfocados al consumidor final con show y todo más marketingiano, otras puede ser un producto totalmente de programación y complejo y con actualizaciones, etcétera, ¿no? Y ahí pillamos un poco ya nuestro equilibrio, ¿no? Que era, pero siempre nunca basado en producto propio, porque nos dimos también cuenta que el mercado giraba tanto cada 6 meses que cualquier producto que tú hicieras tipo startup, ¿no? De un producto cerrado, que ya sé por dónde van las cosas y tal, a los 6 meses salía no sé qué cosa nueva que te destrozaba todo lo que habías avanzado. Entonces lo que hicimos fue un sistema más basado en como una banda de rock, digamos, que se va actualizando cada 6 meses y va pegando giros y tumbos que no tienen sentido básicamente muchas veces porque a lo mejor el mercado todavía no le ha llegado esa novedad, pero nosotros, como sabemos mucho de las bambalinas y de las tripas, pues teníamos esa capacidad de entender el movimiento siguiente que iba a haber, ¿no? Porque habíamos probado el hardware o por lo que fuera, ¿no? Entonces hicimos ese sistema a partir de 2018 que le seguimos manteniendo a día de hoy, que es básicamente un mundo caótico lleno de innovaciones, como puede ser la IA ahora, por ejemplo, lo de Apple, y que nosotros vamos adaptándonos con giros cada 6 meses junto con todos nuestros clientes. Entonces, de esa forma, vamos avanzando hacia algo que en algún futuro
tendrá un nombre. Por ahora mismo no se sabe. O sea, ahora mismo ni si metaverso, si spatial computing, o sea, de verdad, no lo sabemos. Igual que Internet, cuando empezó, no se llamó Internet, o sea, tuvo 27.000 variaciones hasta que un momento alguien dijo, esto es la red, ¿no? Como una telaraña que conecta ordenadores, ¿no? Y entonces, en aquel momento la gente decía, qué concepto más complejo, ¿no? Y luego tardó años hasta que ya es el Internet que conocemos ahora. Pues estamos en ese punto y la verdad que es muy divertido porque, claro, te lleva a ser una especie de empresa en la que el plan es que no hay plan, pero por otro lado sí que vamos construyendo un plan en base a que dentro de todas estas olas de hype, ¿no? Se va quedando siempre un pozo de tecnología que funciona de verdad, que es la que vamos creándonos nosotros ya como commodity, ¿no? Como de, oye, ya lo controlamos. O esto sale, ¿no? O esto lo eliminamos porque al final no ha funcionado bien. Por La verdad entenderlo, en cualquiera de estos dos proyectos que me dabas como ejemplo, tanto el de Ferrari como el de Inditex, necesitarían el hardware para hacer la experiencia, ¿no? Es decir, las gafas de 3D, ¿no? Sí, en aquel momento la parte de hardware era muy importante porque evidentemente todavía no era masivo, ¿no? O sea, la venta de gafas, de hecho, tenías que hacerlas directamente contra la marca, te venían de Estados Unidos, era un poco jaleo, pero a la vez era un plus, ¿no? Porque solo lo tenías tú, ¿no? O sea, hola, soy Ferrari, solo tengo yo esta experiencia. O hola, soy Inditex y estoy a 4 años por delante de otra competencia que lo está haciendo ese onboarding pues con PDFs, ¿no? O con vídeos. ¿Vale? Pero el hardware era muy importante hasta que en el año 2020 más o menos ya aparece MetaQuest, bueno, en aquel momento se llamaban las Oculus Quest, que ya era un hardware que valía muy poco, o sea, estamos hablando de 300 euros, y que ya podías, como empresa, tenerlo, pero incluso los usuarios también lo tenían, ¿no? Porque estamos hablando de, por ejemplo, MetaQuest, ya en el mundo hay 20 y pico millones de unidades y empieza a ser ya un producto que poco a poco va siendo mainstream, digamos, ¿no? O sea, que empieza ya a superar, por ejemplo, en ventas a Xbox. O sea, ya se venden más MetaQuest que Xbox en estas navidades pasadas y en las anteriores, ojo, ¿eh? Entonces ya empieza a ser algo que sí que podías lanzar cosas a público, ¿no? O sea, que tú ya podías crear algo y que el usuario lo tuviera, pero siempre, evidentemente, en un núcleo muy controladito por ahora, que no es el móvil, evidentemente. Nunca se ha pretendido que fuera un sustituto en cuanto a masa de gente del móvil, porque el móvil, evidentemente, tuvo su momento muy bueno y todavía sigue, ¿vale? Pero ya cambió en el que ya el usuario sí que podía disponer de la gafa, ¿no? Entonces ahí entró ya un tipo de producto nuevo en el que el usuario ya directamente descargaba una aplicación, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, sobre todo, que es ese cambio. Al entrar Apple... Es decir, que desde que están las Facebook Oculus, ¿no? Las Meta Oculus ahora, al final se convierte en, bueno, genera una aplicación para descargarse desde su store y entonces con las Oculus ya puedes consumirlo, ¿no? Eso es, y ya no hace falta controlar tanto el hardware porque tú a lo mejor de repente lo lanzas y vas contra unos usuarios concretos que sabes ya que les disponen del software, ¿no? O una empresa de repente puede adquirirlas y no tener ningún tipo de instalación ni nada de cables como era antes y ordenadores y era un poco lioso, sino que ahora básicamente es una gafa que la cargas y ya está, ¿no? Y ya tiene todo ahí metido. Pues eso la verdad que nos ha simplificado muchísimo y ahí fue cuando pegó todo el cambio ya de ser un sector muy nicho, pequeñito, en el que éramos poquitos, ¿no? A nivel mundial, a en 2020 empezar a ser un negocio a nivel mundial muy grande. O sea, estamos hablando realmente que hay empresas que están facturando mucho dinero con desarrollos para marcas o videojuegos incluso. O sea, por ejemplo, la Store de Meta ya mueve 2 billones de dólares en beneficios de venta de aplicaciones, ¿no? Que son videojuegos la mayoría, pero poco a poco van siendo también pues, para trabajar con ordenador y un montón de cosas. O sea, que empieza a ser ya algo parecido a cuando el móvil apareció y estábamos en ese momento que apareció el iPhone, ¿no? Que era como, bueno, está bien para llamar, pero ¿qué más? ¿No? Y entonces apareció el iPhone y dijo, ¡pum! Aquí tienes, aquí puedes ya tener videojuegos, tus aplicaciones de trabajo y empezar a reducir objetos, digamos, que tú tenías en tu casa, ¿no? Como puede ser pues, el Walkman, ¿no? Para escuchar música, la calculadora y un montón de cosas y de repente el móvil se convirtió en el objeto único. Entonces ahora lo que estamos viviendo es un poco esa evolución hacia que estos dispositivos sean un poco como la suma de un montón de objetos que todavía no teníamos repartidos, como puede ser pues, un iPad, un ordenador o una tele, ¿vale? Y eso es un poco lo que Apple ha traído además ahora.
¿Has sido tú el que ha mencionado a Meta? Inicialmente. Porque sí, hubo ese momento en el que, oye, estaba el ecosistema Second Life en su momento, después empezó a aparecer como distintos metaversos, ahora me viene a la mente pues un Decentraland, ¿no? Por ejemplo. En paralelo, en el mundo de los juegos, está Fortnite como gran referencia, aunque hay muchos más. Pero de repente apareció Facebook y se cambió a Meta y empezó a hablar del metaverso como el santo grial, ¿no? O Esto, Internet. Ujú. ¿Esto empujó o hundió el concepto de metaverso? Pues bien y mal, ¿vale? Te cuento. Nosotros, si te fijas, era un escalar orgánico, ¿vale? De hecho, nosotros, por ejemplo, jamás hemos pedido ninguna ayuda, no tenemos, o sea, no hemos ni siquiera sido startup con inversión, sino que siempre era facturado y poco a poco, pues bueno, pues cada vez mejor, más negocio y ya está, ¿vale? Y poco más. O sea, pero sí que íbamos hacia algo como, no como un Internet nuevo, pero sí que se veía que estaba ya empezando a ser algo como una especie de Internet 2, ¿no? Estaba el Internet plano y luego el Internet tridimensional. Bien, entonces eso sabíamos que iba a ocurrir en 10 años, ¿vale? Poco a poco, y que cada vez iba siendo menos videojuego y cada vez iba siendo más utilidad, podemos decir. ¿Qué ocurre? Que Meta, de imprevisto, aunque nosotros hemos trabajado con Meta, ¿vale? Y habíamos hecho ya cosas, pues ve una oportunidad porque quiere anticipar ese cambio, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si yo lo anticipo, lo que hago es montar la fiesta ahora y no dentro de 5 años, sino la monto ahora y yo soy el de la categoría, digamos, ¿no? Sería algo así como lo que intentó American Online con Internet, que cuando se inventó Internet, American Online, no sé si sabes un poco esa historia. Es una metáfora que nos lleva a la crisis de las .com en el 2000, ¿eh? Totalmente. Porque se inventa Internet y no había página web, era todo un poco caótico. Entonces, American Online lo que hizo fue, yo te pongo el router, te pongo mis 50 páginas que te dan el tiempo y un montón de cosas, pero eso es Internet. O sea, Internet no puede salir de mi mundo. Entonces, Meta ha intentado un American Online, que es, antes de que se cree la categoría, la domino, ¿no? Entonces, el metaverso, etcétera, etcétera. ¿Ha venido bien o mal? A ver, para Meta, evidentemente, era una forma de posicionarse y ser como el primero que clava la bandera en algo que se sabía que iba a ocurrir, ¿vale? Que ya Apple estaba trabajando y que un montón de gente estaba trabajando, pero con más calma, digamos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Nuestra visión, ¿eh? O sea, cuando se presenta con un vídeo de 1 hora que era brutal. O sea, te estaba diciendo básicamente lo que de verdad va a ocurrir en 10 años, pero te lo estaba diciendo como si ya hoy ocurriera, ¿no? Que de repente era Mark Zuckerberg pues en un mundo virtual con una calidad tremenda, jugando en realidad mixta a Legrima con no sé quién. Claro, todo eso sabemos que va a llegar porque estamos en un 60% ya encaminados hacia eso, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Que realmente el problema era que todavía no estaba preparado ni el hardware ni los contenidos para eso, ¿vale? Entonces ellos lo dicen, esto es nuestra visión para los próximos 10 años, pero claro, la prensa no espera 10 años. Es, me has presentado un vídeo, quiero resultados. O sea, yo quiero ver ese metaverso. Entonces, ¿qué pasa? Que cometieron el error de hacer ver que Horizon Worlds, que no sé si lo has probado, pero es un mundo virtual, un metaverso, vamos, entre comillas, pues la calidad era muy mala, ¿vale? O sea, realmente cuando entras, pues los gráficos son muy antiguos, los avatares son muy raros, o sea, realmente no te sientes identificado. Y luego los contenidos, pues no estaban preparados todavía para eso que estaban mostrando. ¿Qué ocurre? Que además le sumas que la prensa estadounidense a Meta los odian, o sea, totalmente. O sea, es como a ver quién es el periodista que hace el titular que hunde a Meta. O sea, están deseando hacer eso, no sé por qué, ¿vale? Pues no sé si es por un tema de aquello que pasó con los datos, de lo de Cambridge, eso o aquello, o qué, ¿vale? Pero claro, de repente tienes una empresa que acaba de hacer un mega hype, que no está correspondiendo con el hype que habían presentado. Y encima empiezan a despedir empleados porque tienen una pequeña crisis interna de hacia dónde vamos, pues ya está. Entonces la prensa empezó a sacar titulares, pero que eran ya demasiado. O sea, una cosa es poner a parir a una empresa, ¿vale? Como puede ser un Tesla o a quien quieras. Pero lo que ocurrió con el metaverso es que se lo dejaron a huevo, porque el metaverso, como estaba muy efímero, no sé, o sea, muy etéreo, nadie lo había definido demasiado, pues tenías algo que tú podías utilizar el metaverso como lo habían explicado para decir no estás cumpliendo y encima ahora te ataco, ¿no? Porque está siendo un fracaso. Y claro, nosotros decíamos, pero si todavía no se ha lanzado, ¿cómo va a ser un fracaso si estos son pruebas beta? Básicamente lo que está presentando Meta. Entonces se juntó ahí de repente con una especie de momento horrible que fue exactamente el mismo que ocurrió con Internet en el año 2001, que es
overhype, expectativas en el cielo, digamos, y luego la realidad, pues que evidentemente era la que era en ese momento. Entonces, hay un momento en el que todo ese overhype que hubo hace 1 año y medio, más o menos 2 años, pues empieza a bajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, nosotros, dentro de los proyectos que hacíamos, podías continuar con esa senda que habíamos empezado, pero no pegar un salto por 100, porque no estaba todavía ni el hardware preparado, ni los clientes, ni los usuarios, pero sí que había una mejora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que después de todo ese mega hype, Meta ha visto que no puede hacer la guerra sola, ¿vale? O sea, que ellos no tienen capacidad para levantar todo eso que hablaban del metaverso. La palabra metaverso ahora mismo es tabú, o sea, nadie puede nombrarla porque cuando ya algo se ha quemado, no puede rescatarlo. Y no pasa nada, porque igual que Internet tuvo muchos nombres antes de Internet, como ARPANET, tuvo millones, pues terminará llamándose de otra forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que Meta de repente ve que no puede hacer la guerra sola y que además tiene que bajar un poco el hype a algo más real, ¿vale? ¿Qué es lo real? Pues que tengo un hardware muy bueno, que tengo un store que está vendiendo ya billones en aplicaciones, videojuegos, etcétera, y luego un metaverso que lo tengo que mejorar y que seguramente a lo mejor ni lo llamen metaverso. Entonces, han reculado ya, ¿vale? O sea, ya en la última keynote que presentaron no hablaban de metaverso, básicamente hablaban casi todo de ir paso a paso y poco a poco con I+D y tal, y han vuelto un poco a la época antes de lanzar el concepto del metaverso. Bien, ¿por qué? Porque han visto que además, como aparece Apple ahora en la ecuación, ya van a ser más competidores entre ellos que no ir uno solo intentando levantar algo que el mercado todavía no había pedido, digamos, ¿no? Que lo estaba pidiendo poco a poco, pero se anticiparon. Exactamente lo mismo que ocurrió con Internet, ¿vale? O sea, Internet en el 2001 tuvo una burbuja porque en el año 99 y por ahí más o menos se estaban haciendo proyectos de compra online, no sé qué cuántos, que el mercado no estaba ni preparado porque, para empezar, la gente no metía su tarjeta en Internet porque le daba pánico. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que luego ya tuvo que ocurrir esa burbuja y esa explosión de todo un poco para rehacerse, y a partir del 2004 fue cuando se fue planteando ya el Internet que conocemos a día de hoy como lo conocemos, ¿vale? Con una UX UI mucho mejor, con todo un poco más organizado, ¿vale? Y tal, ¿vale? Pero es necesario, o sea, es muy, muy normal, pero es verdad que lo que ocurre con el metaverso ha sido súper loco, porque nosotros, que lo hemos vivido muy desde dentro, es que había reuniones que había veces que decíamos, esto va a explotar, porque o sea, había gente que de repente nos llamaba y decía, vamos a hacer un metaverso de caballos. Y yo decía, pero yo en el teléfono, pero ¿cómo que porque la gente que es fan de los caballos va a querer tener su caballo en el metaverso seguro. Y de repente era, chicos, tenemos un problema porque está habiendo aquí una especie de overhype que no corresponde con la realidad. Fiebre. Sí, pero eso pasó, el ser humano funciona así, ¿eh? O sea, no es lineal y todo está puesto y tal, sino que funciona a base de inputs y luego fracaso que luego se rehace y ya continúa. Entonces, la fiebre Meta se ha redimensionado. El hecho de que aparezca Apple en la ecuación entiendo que es muy, muy, muy buena noticia, ¿no? Una, porque Apple cuando se mueve no suele ser tan sobre arenas movedizas como las demás, y que además genera ese efecto competencia, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí lo de Apple, la patente de Apple es de 2007. O sea, estamos hablando que mucha gente es como, no, estos llegan ahora y tal. No. Están copiándole a Meta. No, o sea, 2007. Estamos hablando de que Oculus es del 2013, ¿vale? Entonces, esto lo tenían claro. O sea, estos sabían que en algún momento ese teléfono que tenemos, pues, se iba a quedar pequeño, digamos, ¿no? Y al final han estado esperando un poco las tecnologías hasta que ya más o menos ha llegado un momento que han dicho, ¿se puede ver con calidad retina? Sí. ¿Se puede hacer que sea realidad virtual y realidad mixta, ¿no? Que veas el mundo real a la vez? Sí. ¡Pum! Ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Apple? Apple ya lleva muchos años trabajando en ello, evidentemente callados totalmente, mientras que iba ocurriendo todo esto del metaverso y tal, como diciendo, vosotros, como hace Apple, ¿no? Vosotros estrellaros, que yo ya vengo después, lo mejoro y lo empaqueto mejor, ¿no? Ya sacaré sorprendentemente el ratón. No, pero es verdad, porque son muy buenos, porque el iPhone, evidentemente, venía de 4 o 5 teléfonos anteriores que más o menos iban por ahí ya, ¿vale? O sea, que estaba ya más o menos en esa línea. Entonces, bueno, lo de Apple, ¿qué trae? Vale, lo primero que trae es ese dispositivo que antes tenías que era una especie de videoconsola, ¿no? Que es una gafa que te pones, no es una videoconsola, ni es para jugar, es un ordenador espacial, o sea, un computador espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando me pongo ese bicho en la cabeza,
de repente tengo capacidad para trabajar, para tener reuniones, para hacer multipantalla y 27.000 cosas a lo bestia, y después, cuando ya he terminado de ser productivo, puedo dedicarlo a ocio, ¿vale? O sea, empiezan por ahí, ¿vale? Entonces, el siguiente mensaje que traen es: la realidad virtual aísla y la gente no quiere aislamiento. Entonces, lo mío parte primero del mundo real, que es como empezar primero por veo el mundo real. O sea, tú ahora mismo te la pones, esa gafa, la nueva, y tú sigues viendo el mundo real, ¿vale? Con una calidad perfecta. Y a partir de ahí tú ya vas metiendo capas al mundo real, que puede ser simplemente ventanas flotantes para trabajar, como que me pongo en una pared de repente toda una película a una escala enorme como un cine, como que de repente llamo a alguien que aparece en mi habitación y está aquí conmigo de forma hiperrealista con los nuevos avatares estos, que no sé si has visto los vídeos, pero son personas, o sea, no son avatares, son ya personas hablando contigo, ¿no? Vale, pues, pero eso yo no me he aislado, o sea, yo sigo viendo el mundo real, estoy trabajando y haciendo mis cosas. Que luego de repente quiero decir, ahora me voy al mundo de los dinosaurios y quiero ver una experiencia, pues el mundo real se mete una capa totalmente virtual durante un ratito y eso es realidad virtual, pero como saltos de vez en cuando para evitar el aislamiento. ¿Qué hacen además? Dicen, vale, y además todo esto te lo sirvo en un hardware que no va de menos a más, es que voy ya a tope de gama. O sea, le meto un chip M2, pantallas 4K por ojo, bueno, o sea, una auténtica locura, que vale pasta, ¿vale? Pero claro, Apple, 3.500 euros va a valer esta gafa, que se vende ya, de hecho, dentro de unas semanas en Estados Unidos, y lo pongo como aspiracional. O sea, esto no es para un friki que se compra una gafita igual que tiene una Xbox, es que esto es un ordenador nuevo que yo traigo y que tiene el coste de un Mac Pro, o sea, un MacBook Pro. O sea, un MacBook Pro ahora mismo te cuesta 3.500 el base. Claro, o sea, que luego esto ya sabes que te empiezas a configurar y te vas a 6.000 euros a la mínima, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pues 3.500, que es un poco aspiracional, pero ¿por qué? Porque mi experiencia ya no es una cosa en beta que estamos probando con los usuarios. No, el producto final, ¿vale? Y además abre una store que son las Spatial Apps, que son aplicaciones que ya no solo van a ser de entretenimiento y de juegos, sino que van a servir para que tú en tu habitación o en tu espacio de trabajo te crees todo un set de trabajo, ¿no? Como imagínate, por ejemplo, a alguien de la bolsa que necesita muchas pantallas, pues a lo mejor de repente puede configurarse prácticamente todo su alrededor con cosas en tiempo real, etcétera, mientras que está viendo las noticias y un montón de cosas, ¿no? Entonces, Apple lo prepara todo eso y lo presenta de forma muy humilde. Dice, vale que podemos ir al futuro y en 10 años habrá cosas, pero te voy a contar lo que va a hacer este cacharro hoy, ¿no? Entonces, el vídeo que presentan ellos, todo lo que se presentó es literalmente lo que hace la gafa. Literalmente, o sea, no hay postproducción, no hay nada. O sea, es básicamente lo mismo que te mostraron en el vídeo. Y por otro lado, lo que han dicho es, vale, y para que yo tenga éxito en esta aventura, necesito que los creadores de contenidos no vayan por libre cada uno haciendo sus experimentos de I+D a lo loco, sino que voy a meter guidelines, ¿no? Que para publicar aplicaciones pues tienes que seguir estas normas, esta forma de programar y tal. Y entonces meten unas guidelines que para que todas las aplicaciones que a partir de ahora se vayan creando en este nuevo concepto, pues funcionen. Y encima, para rematar, dice, metaverso, paso de ello. ¿Por qué? Porque es un concepto que está evidentemente quemado, se ha dado hostias por todos lados y además que ha fallado. O sea que el metaverso como concepto no ha fallado, o sea, porque sí que sigue habiendo proyectos, clientes y todo, pero como palabra, fuera. Entonces Apple aparece y dice Spatial Computing. ¿Qué quiere decir eso? Que es, yo leo el mundo real, la gafa entiende cómo es el mundo que me rodea a nivel real, digamos, donde hay paredes, sillones, todo. Y a partir de ese momento yo le voy metiendo capas virtuales que conviven perfectamente con el mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, lanzo una aplicación que es jugando con Mickey, ¿vale? Pues estos han hecho un acuerdo de hecho con Disney. Mickey aparece en mi casa y de repente sabe cómo es mi casa y empieza a subirse al sofá, luego se va por una puerta y desaparece y está en otra habitación, y eso es el Spatial Computing. Bueno, pues eso es una locura. ¿Por qué? Porque hasta ahora sí que había habido intentos, Meta un poquito, ¿vale? Porque la MetaQuest 2 ya lo traían un poquito todo esto de ver el mundo real y el virtual. Y luego estaba también una empresa de Miami que se llama Magic Leap, que las tengo por aquí todavía las gafas,
pero eran todo muy prototipo. O sea, era como te lo ponías y decías, hostia, esto en algún momento va a llegar, ¿vale? Pero eran prototipos, o sea, decías, está guay, pero le queda un poquito, ¿vale? Y lo de Apple ya es maquinaria de Apple, ya no le queda un poquito, ya ha empezado, digamos, ¿no? Entonces, lo que se ha marcado es un iPhone. Por eso, el spot de presentación de la Vision Pro del otro día, hace 3 días, creo que 4, es el mismo que hicieron con el iPhone, que era uno conceptual en el que cuando presentaron el iPhone salían escenas de películas cogiendo teléfonos antiguos, ¿no? Rollo, pues, hola, no sé qué, con un teléfono de cable de estos antiguos de casa y tal. Y luego, de repente, cuando pasaban por todas esas épocas, ¿no? Como ha habido muchas épocas, ¡zas!, el iPhone. Pues con el Spatial Computing lo que te están diciendo básicamente es, vienen un tipo de gafa que lo que va a hacer es sustituir tu iPad, tu ordenador, porque vas a poder trabajar perfectamente con ello, porque la calidad de lo que tú ves es retina, o sea, estamos hablando de calidad que puedes leer, puedes trabajar, puedes estar horas con ello, ¿vale? Y además tiene esa capa, digamos, de luego de gamificación, etcétera, para cuando tú quieras. Pues eso ya lo han lanzado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que de repente nosotros, todo lo que habíamos trabajado hasta ahora, que era realidad virtual, web 3D, realidad aumentada, etcétera, empezamos a recibir un montón de llamadas sobre proyectos de Spatial Computing. Entonces, empezamos a ver en los últimos meses de, hostia, que esto no es un hype falso o... Algo placista. Claro, sino que esto es porque ya viene Apple sabemos que no falla y los clientes quieren estar en la fiesta, básicamente, igual que estuvieron en la época del iPhone 1, ¿no? Cuando salieron las primeras apps, pues el que creó minube.com, bueno, Minube, o el que creó, yo qué sé, Candy Crush o cualquier juego, pues si estabas el primero es el que te llevas el oro, ¿no? De todo eso. Entonces, empezamos a notar, y entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, en esos giros que hemos dado, ¿no? de tecnología en todos estos años, nos dimos cuenta que había que ponerse las pilas, porque esto era un empezar casi de cero, con una rama diferente a la que habíamos hecho, que se llamaba Spatial Computing. Entonces nos pusimos las pilas. Hace 6 meses, 8 meses, por ahí más o menos, empezamos ya a investigar todo lo de Apple, todo lo de Meta, que también trae para acá esto, ¿no? De la Spatial Computing, y empezamos a recibir los primeros briefing de proyectos hacia esa línea, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de este año, ya 2024, básicamente es commodity, todo lo que es realidad virtual, vídeo 360 y toda esa parte que ya controlamos, eso es como Virtual Voyager como commodity, y luego está toda esta nueva era que viene, que parte de cero. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, con Apple a la cabeza, con Meta detrás, evidentemente empujando, y en el que la forma de diseñar, programar, crear, conceptualizar todo es nuevo de cero. Entonces, en eso estamos, ¿vale? Dentro de poco presentaremos las novedades, dentro de poquito, y todos los cambios que vamos a hacer a nivel estructural interno nuestro, los proyectos que estamos con los clientes, un montón de novedades que vamos a presentar de lo que llevamos trabajando 8 meses. Qué pasada, qué ganas me acabas de dar sin querer de comprarme esas gafas. De verdad que es un punto, es como tener el iPhone, de verdad. O sea, que lo hemos investigado, hemos hablado con mucha gente y todo, y esto es como el iPhone 1, ¿vale? Que evidentemente no va a ser el full, o sea, no es el full pack de lo que vas a hacer en Spatial Computing en los próximos 10 años, pero sí que a lo mejor sienta las bases de cómo van a ser las apps del futuro, el entretenimiento del futuro, y luego agrupa gadgets. O sea, ya no te volverás a comprar un iPad y un portátil porque tú vas a llevar la oficina portátil allá donde quieras. Básicamente con una calidad brutal y que puedes trabajar con tu ordenador, con tu ratón, o sea, con todo lo mismo que trabajabas, digamos, con esos gadgets. Y luego, el objetivo de Apple, que ya lo han dicho también, pero todavía no es que poco a poco sean unas gafas como estas que llevo yo, ¿vale? Que no sean ese hardware grande, pero es verdad que la gafa que lanzan ahora no es la visión que ellos tenían 100%, porque la visión 100% es no utilizar ninguna pantalla, sino que sean cristales que tienen el contenido dentro. Pero es verdad que eso... Pueden ser transparentes. Sí, pero eso, Magic Leap, por ejemplo, que es la empresa de Miami, lo estuvo intentando, casi llegan, pero hay un problema con el negro, el color negro. ¿Por qué? Porque al estar en un cristal, toda la luz que tú gestiones dentro de un cristal siempre va a ser aditivo a esa luz sobre el mundo real. Entonces, el problema del negro es la ausencia de luz. Entonces, claro, es como tú, en un objeto que de repente estoy viendo aquí, a Mickey,
¿no? Cómo el color negro se hace se pinta por encima del mundo real en un objeto que es totalmente transparente. Eso es una movida que a ver cómo lo solucionan, ¿vale? Pero el que lo solucione, que será Apple seguramente, pues lo gana la partida. Pero Meta, ya como se ha picado con Apple, ya ha anunciado que en 2024 van a presentar una movida que tienen en el laboratorio, que creo que va a ser unas gafas como estas, creo, y que dicen que es que lo tenían pensado para más adelante, pero que lo van a lanzar ya como prototipo. O sea, lo van a presentar básicamente. Y dicen textualmente que es la mayor burrada de I+D que han hecho en toda su historia. Ya está. Entonces, yo creo que va a ser la gafa de realidad de Spatial Computing, que ya no tiene una pantalla, sino que es cristal. Yo creo que van a ir por ahí. De hecho, recuerdo haber leído estos últimos días alguna noticia, creo que era en el CES, que se había presentado ya un cristal que era transparente y que permitía este tipo de historias, ¿no? Que supongo que va en toda esta línea de investigación para conseguir esto. Eso es. No, me sorprende lo de Apple por esto que tiene de cómo han sabido mejorar la comunicación respecto a lo que hizo Meta, ¿no? Es decir, como que se hayan apalancado en plan, las cagadas de Meta, pues las solucionamos. En plan, vamos a ir a algo bajadísimo a la tierra, no, solo te hablo de lo que tengo, incluso ya inventándose un concepto nuevo, porque saben que si hubiese llegado Apple diciendo, aquí llegamos nosotros al metaverso, sería un jaja, que ya habría perdido la credibilidad antes de empezar, ¿no? Pero así de repente lo convierte en, esto es, tu próximo MacBook se llama gafas de Spatial Computing. Y olvídate de avatares en mundos virtuales de Centerline y tal, porque eso, de verdad, ya lo vivimos en Second Life. O sea, nosotros cuando empezó el metaverso, nuestra visión sí que era pues un mundo virtual en el que de repente estás en otro lado, como la película más hacia Ready Player One, ¿vale? O sea, que es como algo de me voy a otro mundo, ¿vale? Eso es guay, ¿vale? Pero la realidad, que muchos de los proyectos que hemos visto eran que si un escenario en Roblox, que esos son videojuegos que ya en Warcraft te hacía eso hace 15 años, no sé si me explico. Entonces, claro, llegó un momento que dijimos, esto es una transición de los videojuegos de toda la vida que simplemente están utilizando el filón este de Meta del metaverso para traernos otra vez el Second Life en pantallita de toda la vida, ¿sabes? Con el avatar corriendo por ahí. Claro, y de repente dijimos, esto no puede ser, porque todos los avances que ha habido en virtualización, en ver las cosas encima del mundo real, etcétera, esto no es, esto es otra cosa. Entonces, por eso, si te fijas, ya de Centerland apenas se habla, Roblox es más para niños, es un videojuego, no es un metaverso, es un videojuego que tiene ahí sus pantallas y tendrá su pico de gente ahora, pero dentro de 3 años habrá otra cosa, igual que hubo Minecraft, y ahora Minecraft pues ya empieza a ser un poco menos exitoso, digamos, ¿no? Entonces, ese tiro iba mal, ¿vale? O sea, era un tiro que era como si de repente te presentan un metaverso futurista, ¿no? Y de repente dicen, no, pero es un Second Life V2. Pues si Second Life ya fracasó en su momento, ¿no? Pues vamos a repetir otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, por ver si lo entiendo bien, el Spatial Computing, es decir, se supone que yo con estas gafas de Apple estaría viendo un ordenador que no está en la realidad, pero que estaría como haciendo tendría mi teclado físico para escribir y con eso escribiría sobre el teórico ordenador que no existe, pero que yo veo en mis gafas, que podría hasta ubicar donde ahora mismo tengo mi pantalla, ¿no? Eso es. O multipantalla, que de repente tenga 5 pantallas. Me pongo 6 pantallas porque como son imaginarias, claro. No, esto me lo arrastro para acá. ¡Buah, qué maravilla! Y con calidad retina, y a partir de ese momento, cuando tú de repente tienes pues ya tu escritorio o lo que tú has lanzado, tú empiezas a lanzar ya cosas que te pueden llevar más hacia lo virtual, o sea, te puedes ir hacia lo totalmente virtual, que es me voy a, pues eso, a un escenario de Star Wars, por ejemplo, o de repente puedo mezclarlo con el mundo real, que cuando tú lo mezclas con el mundo real, nos hemos dado cuenta que activa una cosa muy curiosa, ¿vale? Que esto es un poco pista por donde vamos a ir, pero bueno, la suelto, ¿vale? Claro, estamos hablando de mundo de espacios físicos, museos, tiendas, etcétera, ¿vale? Entonces, si tú tienes un lugar que físicamente ya te funciona, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de un museo, ¿vale? Que ya físicamente pues tienes tu entrada, viene la gente, alucina y tal. Tú imagínate que ese espacio que ya lo tienes, le empiezas a meter capítulos que pueden variar por temporada, en el que en el mismo espacio donde tú estabas a nivel físico empiezan a ocurrir cosas virtuales mientras que la gente va visitándolo, ¿vale? Pues eso es ilimitado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de eso, de museos,
tiendas, por ejemplo, que la experiencia de compra de un bolso, imagínate, ¿El Prado ya lo tenéis de cliente? debería meterse, pero todos los que están ocurriendo ahora van en esa línea. Yo ya tengo mi sitio espacio físico, gracias al Spatial Computing lo que voy a hacer es meterle una capa para o bien sacar más rendimiento de las entradas o bien como experiencia para posicionarme en un mundo nuevo brutal. Te pongo un ejemplo. Un museo pues, yo sé, donde hay dinosaurios, ¿no? Entonces, de repente, pues tendrás la zona con los típicos fósiles y de repente pueden habilitar una zona que esa sala empiezan a entrar dinosaurios. Y a escala 1:1 y todos los chavales alucinando con el dinosaurio. Lo bueno que tiene es que la calidad de integración ahora del mundo real y virtual va acercándose a una alta perfección. ¿Por qué? Porque las gafas de Apple, una de las cosas, aparte de escanear perfectamente el entorno y saber dónde están las paredes y todo, y anclarte perfectamente el objeto, una de las cosas, por ejemplo, muy buenas que tiene, que te permite también detectar por dónde vienen los puntos de iluminación del lugar, ¿vale? Entonces, para adecuar que tu dinosaurio a nivel iluminación encaje perfectamente con el lugar donde estás. Pues ese tipo de cosas son las que nos van a volar la mente. ¿Por qué? Porque llegará un momento que poco a poco, cuando esto empiece ya a tirar fuerte, claro, tendrás tu pantalla toda la vida con contenido plano versus integración absoluta en tu casa, en museos y en puestos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegará un momento que a lo mejor esa tele que antes te comprabas ya no la compras. ¿Por qué? Porque tú tienes ya un pedazo de tele que la puedes poner donde quieras y no solo eso, sino que encima el contenido puedes verlo de forma volumétrica porque no sé si has visto los últimos vídeos de Apple, pero traen un concepto nuevo que el iPhone nuevo, el 15 Pro lo tiene, que es el Spatial Video. Eso es una locura, te lo cuento. Yo tengo el móvil, ¿vale? Bueno, pues los nuevos móviles de Apple, no sé si sabes que tienen un escáner LiDAR. Un escáner LiDAR es como una camarita de las que llevan que escanea y entiende la tridimensionalidad de todo lo que te rodea y lo utilizan por ahora para, sobre todo, el tema de foco y luego modificar una foto normal, ¿vale? O sea, yo hago la foto y él, como sabe las distancias, pues te lo enfoca mejor y cosas así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que han integrado el Spatial Video, que ya está disponible, ¿eh? Yo grabo al oro, ¿eh? Yo grabo con mi teléfono, imagínate, un cumpleaños de mi hijo, ¿vale? Lo grabo, lo estoy grabando. Bueno, pues la información que trae es el Spatial Video, que es un vídeo que cuando yo lo meta luego en las gafas, ¿vale? Pasa en 3D. Pero en un 3D en el que yo me muevo. O sea, que es como la película de Blade Runner. O sea, que es... Que te puedes meter en el vídeo. No de dentro, pero sí que estoy viendo como un marco con el vídeo que he grabado y yo hago así y la perspectiva de todo lo que hay dentro es de verdad. Entonces, eso se lo han puesto ya periodistas en Estados Unidos. De hecho, ha habido uno que se ha tirado, creo, 2 semanas grabando todos sus recuerdos en Spatial Video pero los típicos cutres, o sea, de estos de barbacoa con los colegas, no, y lo grabo, ¿no? Y luego lo metía en la gafa y dice que es putos recuerdos. O sea, que ya no es una foto, o sea, es que tengo el momento de forma volumétrica. Entonces yo tengo sensación de que está ahí todo. Entonces, claro, que mentalmente ya no lo ves como mi galería de fotos, sino que lo ves como momentos... Accedo a mi cerebro. Hostia, ojo con eso. Entonces, eso dicen que puede ser la primera killer app de Apple, porque mucha gente, evidentemente, eso te vale tanto para recuerdos tuyos personales, pero imagínate, por ejemplo, una app de hoteles, que de repente todas las habitaciones estén grabadas en Spatial Video y cuando tú vas a elegir la suite para no sé qué, de repente haces así y es que tienes como si tuvieras una ventana al sitio, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede mejorar la experiencia de compra eso? Mucho, mucho. Claro, esto depende en la práctica de cuánta gente vaya comprando este tipo de dispositivos, ¿no? La limitación del hardware que hablábamos antes, ¿no? De, wow, muy bonito, pero si van a ser 3.500 euros, no va a ser algo que tengan 10 millones de españoles en 2024. Claro. ¿Qué expectativas crees que podríamos deber tener? Es decir, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a ser el ritmo de implantación de esto? Pues ahí es curioso porque Apple, por ejemplo, como tiene mucha pasta, estos tiempo tienen, ¿vale? Porque dinero tienen mucho, o sea, piensa que tienen más que países enteros, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos? Hacerlo muy bien, que es la primera versión de la Vision Pro
no es para el público masivo. Esto es para desarrolladores, para early adopters, influencers, personas con mucha pasta que de repente se quieran comprar esto y tal. Porque es aspiracional, ¿vale? O sea, es como un Apple Watch el día 1. ¿Tú tienes todavía tu Casio? Sí, pero por ahora los guays son los que lo van a ir teniendo esto nuevo. Vale, entonces, el lanzamiento solo han fabricado, según parece, unas cientos de miles, simplemente. ¿Para qué? Para generar ese efecto como de aspiracional. Como ya hay gente que lo va teniendo, evidentemente yo no me voy a gastar 3.500 como un usuario normal de ordenadores y tal, pero ¿qué va haciendo Apple mientras? Este es el tope de gama y ahora te voy sacando una versión Lite, ¿vale? Entonces ya le quito un poco de cositas. Es de 1.000 euros para los pobres. Y es de 1.000 euros para... Que es que yo. Sí, no, Apple hace así, es como para los pobres, ¿no? Así, pero que son así, los cabrones, ¿eh? O sea, pero que lo hacen a aposta, ¿sabes? Porque es como... Vale, tienes el tope de gama que lo van a tener los guays, pero luego está el de 1.000 y pico pavos que a lo mejor hace lo mismo, pero a lo mejor, yo qué sé, la pantalla que se ve por fuera, que no sé si has visto que han metido una pantalla que ve los ojos y un montón de cosas y tal, pues a lo mejor no la lleva, ¿sabes? Y a lo mejor de repente, yo qué sé, pues la batería dura un poco menos, cosas así, ¿vale? Pero es que Apple lo hace así, o sea, Apple lo que son como muy de castas, ¿no? O sea, son un poco como en la India, ¿no? O sea, de repente están los que pueden pagar 10.000 pavos por cacharros míos y luego están el resto de la humanidad y tal. Pero es que el mundo funciona así, o sea, el mundo... igual que, por ejemplo, yo sé, las marcas de coches tienen el tope de gama con todos los extras y luego tienes el pelado que nos compramos el resto de los humanos. No me explico, ¿vale? Sí. Entonces, no, ahí eso va a seguir. Lo tremendo es que consigan que interpretemos como barato 1.000 y pico euros, algo que será 3 o 4 veces más caro que el de Meta. Eso es. Y Meta lo que va a hacer es ir un poco como esa acción un poco más económica, pero que creo que lo va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora mismo su hardware de MetaQuest 3 es brutal, o sea, es muy bueno, pero metiéndole un poco más de inversión podrían igualar perfectamente lo que hace la Vision Pro, ¿eh? O sea, que va a haber una guerra de Android versus Apple. Básicamente, igual. En este caso será Apple Meta por ahora. Sí. Y bueno, Meta está basada en Android y por eso Google se rumorea que con Samsung van a lanzar ya también su propia gafa de Spatial Computing y Sony ya ha lanzado la suya en el CES. O sea, que empieza la guerra ya, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a todo el mundo le ha pillado con el play cambiado. Todo el mundo estaba metaverso, Decentraland, tal, no sé cuántos. Nosotros nos dimos cuenta hace un año que la cosa no iba por ahí ya, sino que realmente iba hacia todo esto de Apple y por eso nos pusimos las pilas, porque esto sí es usable. O sea, esto te vale para algo. O sea, esto ya no es simplemente me meto a un mundo virtual por andar por ahí y chatear con alguien, sino que esto estamos hablando de aplicaciones de trabajo, estamos hablando experiencias que te pueden llevar a videojuegos tremendos en tu casa, bueno, un montón de cosas que van a afectar tanto al B2B como al B2C, básicamente. Pero con productos... Porque este sí que es una visión que me creo, ¿no? Es decir, yo tengo, fíjate, muy marcada en mi memoria un vídeo, no sé si te acordarás porque era algo muy random, que recuerdo haber visto igual 2008-2009 en Vimeo, que era de realidad virtual mixta, realidad aumentada, de hecho, que era una ay, ¿cómo se llama? Una lentilla. Como la visión de tú lo que tendrás es una lentilla donde al final eso te irás viajando por Roma y entonces te dirá, pues este edificio es no sé qué, como te iba amplificando, ¿no? Y claro, decía, joder, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, que a día de hoy yo veía y veo las Meta Oculus y siguen siendo ese mamotreto, ¿no? Es decir, algo demasiado grande, demasiado desagradable con los mandos en las manos. Para mí la visión tiene que ser algo que nos jubile del móvil. El móvil como algo demasiado grande, que nos ocupa una mano. Sí, ese es el único objetivo. O sea, de repente, si consiguen convertirlo, ya no digo lentillas, en unas gafas, ¿no? Lo que decimos con el cristal transparente, como estas, y que ahí esté todo ese ordenador, que de repente jubilas tu televisión de casa, tus pantallas de tal, igual tienes un teclado quizá para poder escribir, o que el teclado también sea virtual según qué historias. ¡Buah! Eso sí que es una visión brutal. Objetivo, porque lo que se ha demostrado es que o creas una categoría o no vale. Entonces, con el metaverso, era algo que venía de la ciencia ficción de los años 90, incluso antes, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, era como reciclar una idea que ya venía de antes, que habíamos visto un poco y tal, pero esto sí es nuevo, esto parte de cero. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sí que te ahorra gadgets. O sea, tú ya esos múltiples ordenadores que a lo mejor puedes tener un portátil, luego el de casa,
la tablet, no sé qué, todo eso fuera. Y luego tu tele esa enorme que tienes en el salón, que a lo mejor ya pasar del salón y tal, pues fuera. Y todo va a ir siendo esas gafas. ¿Cuál es la carrera? ¿Quién consigue esto? Básicamente, pero que lo saben, ¿eh? O sea que por eso el único objetivo ahora mismo, a partir de ahora, con el Spatial Computing, ya no es luchar por los mundos virtuales y los avatares y tal, sino es por la nueva categoría del hardware que tenga sentido con respecto a los usuarios. Entonces tú lo acabas de decir bien, o sea, es un tema de peso ahora mismo, de que las gafas todavía son un poco grandes, pero igual que los primeros teléfonos eran un poco grandotes, o sea, realmente los primeros teléfonos, yo qué sé, pues de los que llevan los ejecutivos, pues eran teléfonos que la gente diría, pues no puedo llevarlo yo en el bolsillo. Y luego apareció ya de repente, pues Nokia y dijo, ping, mini teléfono, ¿no? Entonces ahí fue cuando hizo todo, pum. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como hay tanta pasta metida, porque pensemos que Apple está metiendo toda la gasolina, Meta toda la gasolina, los de Sony toda la gasolina, los de Google con Samsung toda la gasolina. Entonces, con tanta gente tan lista, sabiendo que tienen que llegar a esto, llegará. Entonces, lo único es ir con la ola, ¿no? Y estando preparado con los primeros dispositivos que hay a día de hoy, que son Vision OS y Meta. Lo que espero es que sean compatibles entre ellos, ¿no? Es decir, que si tú te compras las de Samsung y yo las de Apple, que por supuesto yo me compro las de Apple, que yo pueda parecerme igual en tu casa y tú en la mía, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, hay una cosa muy buena. A ver, evidentemente cada uno tiene su forma de programar y tal, pero Unity, ¿vale? Muy ágil, ¿no? ¿Sabes? Unity es un programa como es un motor, un engine que te permite crear videojuegos, experiencias de realidad virtual o spatial apps. Entonces, ¿qué pasa? Que muy hábiles se han aliado con Apple, ¿vale? Entonces, a la vez también con Meta, porque tú puedes crear aplicaciones de Unity para Meta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Básicamente, pues como todo, que al final tú crearás toda tu base en Unity, por ahora, luego habrá otros, y luego ya metes las capacidades que tenga cada gafa, ¿no? Por ejemplo, la de Apple, pues a lo mejor los menús son de no sé qué forma, utilizando tal tipo de programación, pues tendrás tus cositas de Apple, ¿vale? Pero que al final la base de Unity, lo bueno que sigue siendo como la base universal, ¿vale? Digamos. Entonces, ¿estándares más allá de eso? Pues algunos habrá, pero también es verdad que entre ellos se van a boicotear, porque ya sabes que al final en la guerra no hay... no hay límites, ¿no? Pero claro, igual que, no sé si te acuerdas, porque a lo mejor eras muy joven, pero cuando estaba Flash, no sé si te acuerdas de Flash, sí. Flash era pues una forma de meter animaciones y tal en navegadores web. ¿Por qué murió? Porque un día apareció Apple, hizo una carta y dijo, Flash está fatalmente programado, me funde la batería, funde el rendimiento de los navegadores web, a partir de ahora dejo de dar soporte a Flash. Bueno, pues en un mes el sector de Flash, que movía mucho dinero a nivel mundial, se fue a tomar por culo. Entonces apareció el HTML5, ¿vale? Que fue un poco como el que limpiaba ya todo eso y ya permitía meter animaciones también y cositas, pero mucho más nativo con respecto al navegador. Entonces, esa guerra la vamos a vivir y van a ir a saco, o sea, a cosas que son incompatibles y tal, pero bueno, Unity es un poco como el punto intermedio que nos permite crear para unos y otros. De hecho, estamos yendo en esa línea nosotros. Pero es muy emocionante porque al final lo que en 2013 se veía, ¿no? Que venía con esto de las gafas y los mundos virtuales y tal, y todas las aventuras que hemos vivido hasta ahora y cómo ahora ya los grandes te validan, ¿no? Y dicen, sí, es el futuro. O sea, el futuro no está en una pantalla que se puede romper, caer, que está ahí limitada a un cuadradito y tal, sino que el futuro está en el mundo, ¿no? En el espacio. Sí, pero ahora se ve más claro porque no es aquello de cuando lo lanzaba Meta, era como esto es el futuro y no las redes sociales. Era como que se oponía el metaverso versus una forma de actuar. Y esto no, esto es el futuro porque sustituye otra cosa, sustituye a las pantallas, a tu ordenador. Es decir, que... Totalmente, eso fue el fallo de Meta. El fallo de Meta, yo creo, un gran fallo fue, esto es como Facebook, pero con avatares que son tus colegas, ¿no? Claro. De repente era como, ¿pero para qué? Si yo al final en las redes estoy poniendo gatito y chorradas, entonces, o sea, ¿qué me aporta el metaverso con respecto a esto, ¿no? Entonces ahí, por eso hubo un boom inicial, ¿no? De, pues eso, de Centerland, Roblox y tal, pensando que los usuarios iban a estar en esos metaversos igual que estaban en las redes sociales, que evidentemente no ha sido eso. Están ahí en un Roblox porque es un videojuego para niños y los niños se meten ahí, se echan su partida, se ríen y tal y fuera, y ya está. Pero eso es un videojuego, eso no es el metaverso. El metaverso
podría haber sido algo más, me voy a otro mundo, como la película de Ready Player One, ¿no? Que me voy a otro mundo donde hay conciertos, hay un montón de cosas y tal, pero evidentemente a esa calidad no se ha llegado todavía, ¿vale? Pero podría volver cuando toda esta nueva categoría de hardware y contenidos y apps sí que evolucionen un poco y vuelva al metaverso porque empiezan a ver las primeras redes sociales. Porque sea simplemente un servicio más dentro de eso. Ahí está, por eso creemos que el spatial computing ahora es la capa que domina por encima incluso del metaverso. El metaverso sería las redes sociales, que es lugares donde vas a estar con gente. Una dudita y 2 últimas preguntas breves. La dudita, claro, estoy visualizando lo de que sustituye a la televisión y ahí lo que me cuesta más ver es cuando somos más de uno en casa. Porque al final que obligaría a tener cada uno sus gafas, que si son como estas no hay tanto problema, es como al final tener tus gafas de 3D cuando vas al cine, ¿no? Y para que nos conectemos todos a la misma pantalla, ¿no? Si es que queremos ver lo mismo, si no, pues cada... Eso se puede hacer ya, o sea, eso realmente son las experiencias espaciales compartidas en las que tú te conectas a una app y todos vemos el mismo contenido que está ocurriendo como si fuera un real time para todos. O sea, si tenemos de repente a Mickey Mouse, yo lo estoy viendo desde este ángulo, otro desde este ángulo, y si yo le echo con la mano, el resto está viendo que le estoy chocando la mano, ¿vale? Eso ya existe, ¿vale? Eso se puede hacer. Es complejo, evidentemente, porque acaba de salir hace poco eso, pero ya se puede. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que no solo tú, pues con tus gafitas, yo tengo con su gafita y yo tengo con su gafita, veamos esa peli, sino que encima podemos invitar a un colega que de repente es solo virtual, pero que ya no es un avatar cutre. Estos hay que más o menos se parece. No, es que es fotorrealista. O sea, estamos hablando que no sé si has visto los vídeos, pero por ejemplo, Meta, que de hecho Meta se anticipó a enseñar lo que tenían. Hay una entrevista de Zuckerberg con un periodista que son los dos avatares de estos nuevos hiperrealistas y es fotográfico, o sea, estamos hablando de hiperrealidad. Porque lo que está haciendo no es inventándose un personaje a partir de tu figura, sino que lo que está haciendo es escaneando tu cara en tiempo real y la mete en una representación tuya virtual. Entonces es como tener a alguien. Entonces estaríamos viendo la peli y de repente tenemos a un colega que también está viéndolo, pero que está aquí en forma virtual, por ejemplo. Bueno, pues eso sale el día 1. O sea, el día 1 ya cuando Apple Vision Pro lo lance, no estamos hablando del futuro, es que ahí ya vas a poder hacer las llamadas con usuarios basados en esta tecnología de captura hiperrealista. Entonces, claro, Apple por eso no ha metido humo, ha dicho, yo lo que te enseño en el vídeo lo tienes el día 1. Qué fuerte. ¿Quién crees que va a ganar esta batalla del hardware? Ya no digo a día 1 que va a ser Apple porque es el primero que se lanza, pero poniéndolos en a 3-5 años. Pues yo creo que el más premiado en esto ha sido Meta. ¿Por qué? Porque Apple vende mucho, ¿vale? Vende mucho, etcétera, 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 pero es caro, ¿vale? Y estamos hablando de una población mundial en la que a lo mejor los que se pueden permitir un Apple son gente que vive pues en los lugares ricos del planeta. O sea, estamos hablando de una persona de Nueva York, uno de California, el otro de no sé cuántos tal, ¿vale? Pero, por ejemplo, el otro día estuve en Egipto, tuve la realidad de un país como Egipto y dices, aquí el 99,9% de la población ni lo va a oler. No se explico, ¿vale? Porque es un mundo totalmente diferente. Entonces, yo creo que la opción Apple va a ser un poco como elitista, calidad para empresas, para gente muy top, pero luego Meta le ha tocado el gordo. ¿Por qué? Porque al abrir la veda Meta y haberle corregido los errores que ellos cometieron, ya tiene un roadmap. Entonces, claro, porque le acaban de regalar el roadmap, en serio, ¿eh? O sea, le acaban de regalar. O sea, le han dicho, soy Apple, pero claro, de hecho, Meta en la última Keynote era respondiendo a Meta. O sea, es que era todo el rato, en vez de presentarte otra vez el metaverso, que no era gafa que hace spatial computing. O sea, veis la realidad y todo no sé cuánto. O sea, iba metiendo una especie de contraposición a lo que había presentado Apple unos días antes, básicamente. De hecho, al loro. El día que presentó Apple lo suyo, nadie sabía el día que iba a presentar el vídeo ya con lo de la Vision Pro. Bueno, pues el día que se supo que se iba a presentar, Zuckerberg corriendo hizo un Instagram contando, pero un Instagram de él hablando, contando cosas suyas que iba a lanzar días después de Vision Pro en otra Keynote, pero como diciendo, todo lo que te presente Apple, yo ya lo tengo. Y el tío con un Instagram, o sea, fíjate el nivel de pique que tiene. O sea, es tremendo. Bueno, es decir, entonces, que al final Apple enseñará el camino y Meta tendrá lo masivo, igual que ahora mismo Android, digamos, ¿no? Eso es. Versus los iPhone. ¿Y cuándo crees que en España podremos considerar eso más o menos instalado? ¿En qué año tú lo ves como? Ahí podríamos decir que
que ya será habitual que todo el mundo en el trabajo tenga sus gafas en vez de su pantalla? Pues con la entrada de lo de Apple lo veo más cercano. ¿Por qué? Porque en el momento que Apple ya lo tiene en las tiendas, la gente lo va a probar, se va a hacer un poco como el boca a oreja. Inicialmente yo creo que va a ser empresas, ¿vale? Van a ser empresas las que lo empiecen a utilizar, porque de verdad que es un ordenador, o sea, que tú lo vas a poder simplemente comprar, pero no para hacer ni siquiera proyectos. O sea, para decir, todos mis brokers utilizan Vision Pro porque se lo pueden llevar a cualquier hotel y despliegan toda su oficina en cualquier lugar. Ya está, eso es inmediato ya, ¿vale? Yo voy a ir en el AVE y ya voy con mis gafas en vez de con sacar el ordenador. Eso es. Y todo, además, puedo hacer meetings con más gente. O sea, que ya no es un rollo como antes que era las tiene una empresa para desarrollar su propia experiencia o aplicación, sino que ahora es con lo que te viene de Meta, o sea, de Apple, ya puedes empezar, ¿vale? Entonces, yo creo que primero va a haber una adopción muy rápida de empresas, ¿vale? Que lo van a tener, por un lado, por productividad. Imagínate eso, alguien que está en fábrica, ¿no? Y que de repente tiene esto y puede sacar todos los paneles de información en tiempo real flotando, por ejemplo, ¿no? Pues la hostia eso. Entonces va a haber una primera tanda de gente con B2B, ¿vale? Que lo estamos viendo ya, ¿eh? Que hay mucho interés. Luego la siguiente serán gente, pues eso, muy friki, con pasta, que se las comprará y empezará a hacer vídeos flipando en colores y todo el mundo será como un lo quiero. ¿Cuándo va a ser el momento masivo? Pues cuando Apple te saque ya la Vision Pro para el resto de mortales, ¿no? Que ya no valen 3.500 euros, sino que te valen 1.000 y pico, que además te las vende con un combo el iPhone nuevo que hace no sé qué con lo otro, y ha añadido además al tema de que ya tú puedes grabar los spatial videos estos de recuerdos. Claro, es como una funcionalidad que si no tienes la Vision Pro se queda coja. Entonces ya habrá un momento que mucha gente dirá, joder, podría tener recuerdos de todos mis viajes y no sé cuántos, y solo es comprarme este cacharro y como ya me voy a comprar un MacBook Pro, pues ya me pongo con esto que además tiene todas estas cosas que un MacBook Pro no lo va a hacer. Entonces, ese momento yo calculo que van a ser como un par de años, que serán 2 navidades que la gente se esté resistiendo hasta que llegue un momento que digas, es que me sale mejor comprarme esto que un MacBook Pro, ¿vale? Entonces, ahí es cuando va a empezar a ser masivo. 2024, primeras pruebas en empresas. 2025 empezará a llegar a la gente y 26 ya generalizado. Sí, totalmente. De hecho, Navidades, o sea, siempre es el momento que cuando tú renuevas o un Black Friday o uno de esos, cuando tú te preguntes de verdad si vuelves a comprarte un iPad, un MacBook Pro y yo qué sé, otro cacharro, o ya unificas con este. Esa va a ser el poder de decisión. Y entonces, cuando tú digas 1.000 pavos o 1.500 o como lo terminen dejando versus MacBook Pro más iPad más no sé qué, que son 5.000, entonces sacarás la calculadora y dirás esto. Eso es cuando... Más barato. Si es barato. Es que los españoles pensamos así, ¿eh? O sea, un español se justifica comprarse un coche eléctrico ni por lo de contaminación ni nada, porque de repente haga cálculos y diga, ostras, que me sale el kilómetro no sé cuánto. O sea, entonces se lo autojustifican y es cuando eres capaz de soltar 30.000, 40.000 pavos de coche y sin pestañear, digamos, ¿vale? Pero como tú te lo compres simplemente por un tema de que la marca te lo está vendiendo con un anuncio, lo que sea, la gente pasa. Tienes que tener una excusa. Y es la que tienes que contar además a todos los que te van a decir que no te lo compres, para que tú comprártelo, ¿vale? Sí, entonces, sí. Eso, 2 años, ¿vale? Que es Pues cuando ya... Gracias, Edgar. Ha sido un placer esta Muy bien. visión que me has ayudado a tener sobre no el metaverso, sobre el special computing, que ya me lo quedo como el nuevo concepto trending para 2024-2026. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé a ti, pero a mí me ha dejado con unas ganas locas de tener esas gafas de Apple. Espero que llegue pronto la versión para pobres y sin duda todo esto hace que me crea ese imaginar un 2026 con una penetración de mercado de este tipo de gafas que sí que lo convierte en algo real. ¿Tú cómo lo ves? Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. ¿Que necesitas formación en temas digitales? Mírate lo de la bootcamp de inteligencia artificial o contáctanos en academy.marketingforecommerce.net. Y no te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, dime algo por LinkedIn o por Twitter, suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo.